La historia comienza de una manera un poco tensa, pues lo primero que vemos es un grupo de policías intentando resolver un caso de un asesino que estaba suelto. Este tenía una forma extraña de acabar con sus víctimas que aún no descifraban. Y bueno, entre los detectives estaba nuestro prota, Totamaru Ichiki. Este men era uno de los que estaba más entusiasmado con el caso, pero su jefa lo mandó a descansar porque tenía 2 días sin dormir. Pero él sentía que eso no era nada y podía seguir trabajando, aunque la jefa lo que realmente quería hacer era deshacerse de él para que no estropeara todo como siempre lo hace. Porque sí amigos, este men ya había arruinado 3 casos anteriormente, así que todos en la oficina se burlaban de él. Es por esto que terminó haciendo caso a su jefa y se fue para hablar con un viejo de confianza que estaba en la oficina. Este le dice que la gente estaba asustada por culpa del asesino, ya llevaba 5 víctimas y si quería que lo tomaran en serio debía atraparlo y mejorar su reputación. Así que lo manda con un detective que podría ayudarlo a resolver el caso. Cuando llegó al edificio donde vivía el men, se quedó pensando si era buena idea entrar, ya que el lugar estaba muy feo. Pero como sabe que el viejo es de confianza, decidió hacerlo, y le valió madre si salía de ese lugar sin cartera o vivo. Justo cuando estaba por tocar a la puerta, el men le habló detrás de la puerta y por un momento pensó que estaba escuchando voces o algo así. Pero justo cuando estaba por tocar la puerta le volvió a decir que él debía hacer las cosas por sí mismo, o que regresara a pedirle a los dioses del templo que lo ayudaran. Ahí el prota se asusta ya que prácticamente le leyó la mente y se preguntaba cómo era que sabía todo eso. Pero bueno, a todo esto le dijo que venía de parte del viejo y eso llamó su atención. Así que abrió la puerta para ver quién era. Ahí se dio cuenta que había cambiado mucho y no se parecía en nada al chico de la foto que le dio el viejo. Bueno, este es Ron. Al verlo, el prota le dijo que parecía estar más muerto que vivo prácticamente. Y bueno, ahí se dio cuenta que decía lo que pensaba. Este man estudió con el hijo del viejo y desde ese momento le agarró mucho aprecio. Tanto así que le regaló un gatito para que estuviera con él, ya que se había retirado y aislado de todo el mundo. En su departamento no tenía nada que le permitiera tener contacto con las redes sociales, noticias y ese tipo de cosas. Lo único que tenía era un piso acolchonado para pasar el día acostado como una caca. En eso, el viejo le dijo que lo envió con él para que lo ayudara a resolver un caso, que habían vidas en riesgo y ese tipo de cosas, pero Ron le dijo que ya se había retirado y no le dijo que no le importaba. Ahí el prota se vio decepcionado y buscó de irse, pero antes de eso, el men le dijo para fastidiarlo que mejor se fuera a rezar al templo nuevamente. Y bueno, resulta que se dio cuenta que venía de allá, porque se fijó en todas las pistas que Ichiki tenía, y dio justo en el clavo. Sí amigos, este ermitaño era un crack con las deducciones. Solo con ver la personalidad del prota sabía que estaba perdido y necesitaba su ayuda. Casi que le adivina el acta de nacimiento. Pero bueno, a todo esto, el prota recibe una llamada de su jefe para decirle que había otra víctima del sospechoso, así que debía ir para allá. Cuando voltea, a Ron le estaba dando un ataque, pues resulta que el men era bipolar o algo así, y una vez se enteraba de un caso no podía detenerse hasta resolverlo. En pocas palabras, estaba enfermo y ningún médico pudo curarlo, por esa razón se aisló de todos y dejó su carrera. Pero bueno, gracias a la determinación del prota decidió ir con él para ayudarlo con el caso, pero antes le advirtió que no le quitará la vista de encima. Una vez llega al lugar nos damos cuenta que el men tenía mucha resistencia, pues como no tenía muchas cosas que hacer, se construyó un gimnasio y entrenaba 4 horas al día. Tras esto vemos que el pibe tiene una extraña forma de investigar los casos. Comenzó a ver la víctima como un loco mientras estaba acostado a su lado y rápidamente dedujo que murió por ahogamiento, al igual que todas las víctimas anteriores. Así que se preguntó un lugar donde el asesino pudiese hacer eso sin problemas y ¡bingo! Lo que la policía no había resuelto en 9 meses, el men lo resolvió en 2 minutos. Así que se fue con el prota al lugar donde estaba el asesino y resultó ser un barbero que ahogaba a sus víctimas en una bañera, pero no a cualquiera, solo a los que tenían dinerillo, ya que el men lo que hacía era hacerlos perder la conciencia, los asesinaba ahogados y luego los robaba. Ahí entró Ron y le dijo cómo sacó todas esas deducciones, acertando en todas a la perfección.
Es por eso que vistió a Toto como un niño rico para poder atraparlo. Al verse acorralado, el men buscó de escapar, pero era inútil. Encima les dijo que asesinaba a sus víctimas para conseguir dinero fácil, cosa que hizo molestar mucho a Ron y sus ojos comenzaron a brillar de forma extraña. Ahí le dijo que saltara y acabara con su vida, pues si algo no toleraba era las personas que no valoraban la vida. El barbero quedó hipnotizado y se lanzó, pero por suerte el prota le salvó la vida y justo en eso Ron recuperó la conciencia y lo salvó a ambos justo antes de que se fueran con Diosito. Ahí nos dimos cuenta que el men tenía un extraño poder que no controlaba y no era primera vez que le pasaba, pero aún así le gustó trabajar con el prota. En un cambio de escena vemos que el prota visita a Ron, el cual lo estaba esperando bien emocionado, ya que pensaba que tenía un nuevo caso sin resolver, pero cuando le dijo que no, se lanzó al suelo todo decepcionado, pues el pana estaba feliz por regresar y quería seguir trabajando a su lado. Al mismo tiempo le dice que consiguiera algo rápido para aprovechar sus habilidades, pues él fue el mejor estudiante de la escuela Blue, la cual era la más prestigiosa de los detectives, pero en todas las pruebas sus sospechosos perdieron la vida y por esa razón lo culparon de asesino, lo expulsaron y le quitaron su licencia de detective. Esa licencia era especial y le permitía resolver los casos más complejos y lo peor de todo era que no podía conseguirla de nuevo, de lo contrario lo iban a mandar con Diosito. Al mismo tiempo Toto le dice que a él tampoco le envían muchos casos importantes, ya que no se lleva muy bien con su jefa. Ahí le enseña una foto de ella y le dice que es muy bonita, pero no se puede dejar llevar por eso, porque era bien estricta. Justo en la mañana vio un caso de un cadáver que encontraron cerca de un río y le pidió participar, pero ella le dijo que no y le asignó otros casos que no eran de mucha importancia. Y uno de los casos era de una alcancía que le faltaba dinero, lo cual era bien difícil de resolver a pesar de lo tonto que suena. Esto llama la atención de Ron, se cambia de ropa dizque para no llamar la atención y se va a resolver el caso. Una vez llegan a la casa se presenta con la waifu y el men ve una maleta bien grande en la entrada, así que piensa que es una alcancía y busca de destaparla, pero en eso la waifu le dice que esa maleta era de su hermana y que ellas se habían ido de viaje por 2 días y acababan de regresar. Luego ve una alcancía de cochinito que llama su atención, ya que tiene una goma especial que no le permite sacar las monedas. Sin embargo, las chicas les dice que antes de que se fueran de viaje sentían que estaba más llena o más pesada. Es ahí donde Ron le dice al prota que era extraño que unos ladrones se llevaron unas monedas y no las joyas que estaban en la casa. Encima la waifu les dice que también habían recibido llamadas sospechosas y por eso tenía la puerta cerrada con llave. En eso llega su hermana, esta les dice que estaba en casa de sus padres y que lo de la alcancía seguramente era imaginación de su hermana, pero ella le dice que no, estaba segura que esa alcancía pesaba mucho, así que la rompen y ven que hay pocas monedas. Ahí Ron les dice que no las toquen, ya que las iban a examinar con un forense. Tras recibir el análisis de las huellas, Ron se reúne con el prota en el lugar donde estaba el cadáver al lado del río, y este le dice que solo una de las 2 hermanas tenían las huellas en las monedas. En eso se acercan a donde estaba el cadáver y la jefa del prota le pregunta que qué hace ahí, pues le había prohibido que no fuera. Pero a Ron le sabe y le dice que Toto era el que iba a resolver el caso. Pues aquí viene la gran revelación. Resulta que ambos casos estaban conectados y la culpable era la hermana de la waifu. Ella solía ser acosada por el difunto. Este la siguió hasta su casa y lo asesinó en defensa propia partiéndole la alcancía en la cabeza. Al darse cuenta de lo que hizo, metió el cadáver en la maleta, lo cual era muy grande para un viaje de 2 días, y lo dejó al lado del río. Luego compró otra alcancía y metió unas cuantas monedas solamente, ya que las demás se quedaron manchadas de sangre. Al decir todo esto enfrente de las chicas, ella comenzó a llorar diciendo que era verdad, y aunque fue en defensa propia, era un crimen. Así que Ron se molestó, comenzó a utilizar el genjutsu de sus ojos y la mandó a ahogarse en el río, pero por suerte el prota pudo salvarla. Tras resolver el caso, se reúne con su jefa y esta le dice que la waifu iba a recibir una sentencia
sentencia menor, y también le pregunta por Ron, pues al parecer se enamoró de él. En un cambio de escena, los altos mandos de la escuela Blueck reciben la noticia de que Ron estaba trabajando de nuevo como detective y mandan al profesor de rastreo a detenerlo antes de que ocurra una tragedia como en el pasado. Al mismo tiempo, la directora le dice que solamente debe verificar que la información sea cierta y que evite el contacto directo con él lo más que pueda. Por otra parte, vemos a Toto y Ron haciendo compras en el supermercado. Ahí el men tiene la oportunidad de girar una ruleta para obtener premios, y el men, como tiene más suerte que Bugs Bunny, gana unas vacaciones para unas aguas termales, así que Ron se registra con un nombre falso para poder ir. Y en cuanto al prota, como es bien inocente, sí coloca su verdadero nombre y también que es un detective. Ron era más precavido y eso estaba bien, ya que el profesor de rastreo ya los había encontrado y sabía que iban a las aguas termales. Cuando llegan al lugar se dan cuenta que estaba en mal estado, como si un terremoto fuera causado un desmadre hace poco. Al mismo tiempo los reciben los encargados de la posada y entre ellos estaba el profesor trabajando encubierto. Este hizo un comentario algo incómodo y desde ese momento Ron se dio cuenta que algo como que no estaba bien. Y también cuando le dijeron que se prepararan más tarde para la cena, ya que iban a venir más invitados. Luego de esto tomaron un baño y le contó sobre la historia de la cicatriz que tiene en el cuello, la cual se la hicieron en la Academia Blueck. Esta le gustaba porque parecía un 6 y esa es la fecha en la que él nació. Pero bueno, dejando eso a un lado, los pibes siguen disfrutando de su estancia en el lugar. Cenan, leen una historia de terror sobre ese lugar y luego van a jugar ping pong. Ahí ponen la cosa interesante, ya que el perdedor tendrá que ser el sirviente del ganador y obedecerlo en todo. El que termina ganando es Ron, así que le pide a Toto que se robe los archivos de los casos sin resolver en su trabajo. Pero eso era bien complicado. Más tarde los pibes van a tomar un baño y ahí vemos que la directora Amamiya estaba pasada de copas y entra en el mismo baño que ellos por equivocación, así que les enseña todo en 4K, quedando bien avergonzada con su querido Ron. Al mismo tiempo vemos que hay una pareja discutiendo en la sala del comedor y luego la chica se va a dar un baño, para luego irse más atrás la directora a dormir, por lo apenada que estaba. Al día siguiente los chicos encuentran a la esposa del viejo muerta en el baño de chicas. Ahí la directora observa el cuerpo de cerca y dice que murió entre la medianoche o a las 2 de la mañana, mientras que Ron promete vengar a la víctima. En eso el profesor de rastreo busca de acusar a la directora, ya que era la única que no tenía coartada, y todos comenzaron a pensar que ella era la asesina, pero Ron estaba seguro que ella no era, y el verdadero asesino se encontraba entre los que estaban reunidos en ese momento y pensaba demostrarlo. Ahí el profesor pensó que ya tenía lo que quería, pero por suerte Ron les dijo a todos que en realidad el que iba a resolver el caso era Toto y estaba hablando por él, pues sabía que ya tenía las pistas de lo que había pasado. Al decir eso, el prota se queda más perdido que Santa Claus en carnaval, pero decide seguirle el juego para salvar a su directora. Entonces Ron les dice que ella no sabía la historia del fantasma que supuestamente asesinaba en el baño de chicas, ya que ella no se vino en taxi como los demás, y ahí es donde les daban un folleto contando esa historia. Debido a esto, el verdadero asesino quería aprovechar el mito del fantasma para hacer su asesinato y quedar libre. Gracias a esto los demás dejan de sospechar de la waifu, y otra de las chicas que estaban ahí dice que esa noche, antes de irse a dormir, vio por la ventana una extraña niebla que salía del baño de chicas, por lo que pensó que era un fantasma o algo así, pero Ron no estaba de acuerdo y se reúne con Toto en privado para terminar de encontrar al culpable, ya que la directora les dio las gracias y les dijo que se encargaran del caso. Una vez están en la habitación, vemos que el profesor comenzó a espiarlos desde otra habitación para tener pruebas y poder culpar a Ron por ayudar a resolver el caso. Pero como Ron es un crack, ya sabía que el profesor lo estaba vigilando y lo deja prácticamente sordo golpeando la pared diciendo que había un insecto. Como no estaba escuchando nada, aprovechó para decirle que luego de que la policía analizara el cuerpo, se dieron cuenta que murió por un problema del corazón
y el único que sabía que ella sufría del corazón era su esposo. Con esto dicho, el prota juntó las pruebas y se reunió con todos nuevamente para desenmascarar al asesino. Es ahí donde dice la causa de la muerte de la waifu y que el sospechoso era su marido. Colocó una trampa para que ella cayera al agua y como sabía que ella no veía bien sin lentes, se le hizo muy fácil. El agua había sido alterada por una canaleta de lluvia con la que llenó las aguas termales de agua fría del río y que estaba en la parte de atrás, creando así la neblina que vio la otra waifu esa noche. Y como cuando su esposa cayó al agua fue cuando petó de un ataque al corazón. El viejo intentó colocar unas hojas en el agua para hacerles creer a todos que era la leyenda del fantasma, y entró al baño de mujeres cambiando los letreros de las puertas. Fue por eso que la directora se equivocó y entró al baño de hombres. Luego de toda esa revelación, al viejo no le queda de otra que aceptar la verdad y se disculpa con la otra waifu, ya que asesinó a su esposa para poder quedar con su amante. Sí amigos, ese viejo estaba loco. Luego de resolver el caso, el profesor secuestra a Ron en el bosque y se presenta con los chicos como Speak Face y les dice que fue hasta allá por órdenes de Blueck para cerciorarse de que él estuviese trabajando de nuevo como detective, pero como no tenía ninguna prueba de él ayudando a Toto a resolver el caso, no podía hacer nada. Además sabía que lo estaba buscando por razones personales y fue ahí donde Speaks le dijo que necesitaba de su ayuda para encontrar a su familia, ya que Bluet no había podido hacer nada, pero como era de esperarse, Ron no confía en él. Así que el men le dice que les dirá a los de Bluet que no está trabajando como detective y que los ayudaría con todo lo que necesiten, para que luego él haga lo mismo por él. Así que Ron termina aceptando su oferta. En un cambio de escena nos enteramos que han ocurrido varios asesinatos en la ciudad que aún no han podido resolver. Así que vendrá un detective experto llamado Kawasemi y su ayudante Yamane para ayudarlos con la investigación. Este men es una especie de loco con pinzas que está obsesionado con la perfección, que aspira a ser superintendente general de la policía al igual que Mamilla, así que no se lleva muy bien con él. Y como ella tampoco se llevaba bien con el prota, le asignó trabajar con él. El pequeño detalle era que el ojo de águila no quería trabajar con él, incluso lo estaba ignorando por completo. Más tarde van al lugar de una escena del crimen donde encontraron a un hombre sin brazos. En eso llega Ron y Kawasemi lo pone a prueba. Al ver que no era un tonto como el prota, lo dejó trabajar junto a ellos. Ahí le cuentan que la noche anterior persiguieron a un men que creían que era el asesino, pero de la nada lo perdieron de vista y justo era la persona que estaba muerta al frente de sus ojos. Así que él no era el asesino, este se encontraba suelto por alguna parte. Y en ese momento Ron comienza a poner su plan en marcha y hace que Toto busque de tropezar con el Kawasemi. Al ver que tenía unos reflejos muy buenos, se dio cuenta que mintió al decir que el sospechoso se les había escapado, y en realidad fue que el gordito lo dejó escapar, ya que con todos los asesinatos que habían ocurrido, al men comenzó a afectar en su salud mental y estaba grave. Así que para que no culparan a su compañero, él decidió echarse la culpa. Aunque eso no termina de convencer a Ron, y con ayuda de Speak examinan el cuerpo del cadáver y le dice que encontraron una bodega que estaba a su nombre, donde tenía varias manos de personas en un congelador. Así que posiblemente si era el coleccionista de manos, aunque aún no entendía cómo fue que terminó muerto. En ese momento Ron le dice al gordo que perdió un botón de su chaqueta y se pone como loco a buscarlo, para luego decirle que lo tenía y se lo puso al ojo de su marioneta. Al decirle eso, el gordo se calmó y luego se llevó a Toto para hablar con él en privado, pero antes le dijo que cuando regresaran Toto terminaría de resolver el caso. Es ahí donde Ron lo ayuda como siempre, y ahí el prota regresa modo detective para decirles toda la verdad, pues resulta que el cuerpo que estaba en el carro sí era el del asesino. Le cortaron las manos para hacerles creer que había un imitador, y la persona que lo hizo fue el gordo, pues resulta que esa noche cuando lo estaba persiguiendo no pudo esposarlo porque había botado las esposas, y gracias a eso el men se quitó la vida. Entonces, para no ser una mancha para la carrera de su maestro, decidió cortarle las manos y confundir a su jefe. Esto lo supo cuando estaban examinando el cuerpo y notaron que el men tenía un tatuaje extraño, pero el gordo de una vez dijo lo que era, también porque cuando se puso como loco buscando el botón y Ron lo encontró, se dijo a sí mismo que esta vez sí lo encontró.
encontró. En pocas palabras, el gordo estaba muy nervioso y por eso lo descubrieron. Encima ocultó un cadáver, así que lo metieron preso, pero su maestro les dijo que él no era una mala persona y que luego buscaría la manera de ayudarlo, pues ellos dos trabajan muy bien en equipo, al igual que el prota con Ron. En un cambio de escena vemos que Ron se compró una TV y se volvió adicto a un programa llamado Poderes, Verdad o Mentira, el cual se trataba de una neurocirujana muy inteligente llamada Mofu. Esta waifu debía enfrentarse a un psíquico entre comillas llamado Torage. Este comienza a interactuar con el público y selecciona a un pibe que estaba ahí para hacer su show, el cual consistía en hacer que el men hiciera todo lo que él estaba escribiendo mientras usaba unos audífonos para cancelar el ruido. En pocas palabras, era como si lo estuviera controlando. Bueno, el gordo lo pone a saltar, correr y hacer todo lo que él escribe, pero en eso la doctora usa un programa que analiza la forma de caminar de las personas y se da cuenta que era el mismo chico de la vez pasada y que él no seleccionaba a las personas al azar, en realidad trabajaban juntos y era una estafa. Al decir eso, el gordo escribe la palabra muerte para demostrarle a todos que no era cierto, así que lo hace y el men cae al suelo muerto. Ahí se ven obligados a cortar la transmisión en vivo y los protas van al lugar de una vez. Cuando llegan ahí comienzan a resolver el caso y bueno, resulta que Ron le pide un autógrafo al supuesto psíquico y de una vez lo acusa de asesino y él no se niega, pero dice que lo hizo con su poder. Y como no tienen cómo probarlo, no pueden encerrarlo. O bueno, eso era lo que él creía. Pues en ese momento Toto comienza a revelar todo, diciendo que el chico trabaja con él, pero cuando escribió la palabra muerte, en realidad escribió que se durmiera debajo de la cartulina y se le enseñó sin que nadie viera. Como tenía los audífonos puestos, el men se hizo el dormido y el gordo de una vez dijo que estaba muerto y aprovechó el momento para acercarse y asesinarlo con un lapicero envenenado que tenía. Esto lo hizo porque él lo estaba chantajeando con decirle a todos que era un fraude y por eso lo mandó con Diosito. Al escuchar eso, Ron se puso en modo loco y le dijo que se clavara el lapicero envenenado en el cuello, pero Toto lo salvó y terminó manchándose con la tinta de él. Todos pensaron que el prota iba a petar, pero por suerte ese no era el lapicero que tenía el veneno. El verdadero lapicero estaba en el suelo, ya que la doctora torpe había tropezado y los habían tirado. Sin embargo, Ron quedó muy mal con todo lo ocurrido, ya que por su culpa casi muere su compa, pero él le dice que no se preocupe, ya que no pensaba morir tan fácilmente. Para calmar las cosas lo invita a un observatorio en una isla, y aunque no sabe quién le envió la invitación, cree que lo mejor es distanciarse por un rato de los casos. Y bueno, esta es la primera parte. Si apoyan mucho este video, estaré trayéndoles la segunda parte. Nos vemos.